Doctor Omar López, bienvenido. Gracias, doctora. Welcome to the American Continent Seminar Global Health, the SDG and Dentistry. I'm Betsabe de la Cruz Corona, Secretary Academic at the Universidad Autónoma de Baja California, School of Dentistry, and collaborator of the American Continent Seminar Global Health, the SDG and Dentistry. Second session script 2023. Created by the Universidad of Antioquia and the University of Utah School of Dentistry, in collaboration with other 7 universities: Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Evangélica del Salvador, Universidad de Costa Rica, Universidad de Panamá, Universidad Peruano Cayetano Heredia, Universidad de Mendoza, Argentina, y Universidad de Chile. We invite you to take a look at the 9 seminars we hosted in 2022. You can find the link in the Zoom chat below. Please select the language you prefer below in your screen. If you have any questions, please write them in the chat in Spanish or English. Please also, out of satisfaction survey, we can need your opinion to improve wonderful experience. Bienvenidos al seminario del continente americano, la salud global, los objetivos de desarrollo sostenible y la odontología. Les habla Mario Manríquez, profesor de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Baja California, universidad anfitriona y colaborador del seminario, creado por las facultades de odontología de la Universidad de Utah y la Universidad de Antioquia. Esta es la segunda sesión de nuestro seminario en este 2023. Los invitamos a consultar los seminarios dictados en 2022 en el enlace que se encontrará en el chat de la plataforma Zoom. Por favor, seleccione el idioma de su preferencia en la parte inferior de su pantalla. Si tiene alguna pregunta, podrá realizarla en el chat en español o en inglés. Los invitamos a escribir sus preguntas en el chat de Zoom. Recuerde también completar la encuesta de satisfacción al finalizar la sesión. El link estará disponible en el chat. This is the second session of the American Continent Global Health Seminar in 2023. In this session, we will cover the United Nations Sustainable Development Goal number 4, quality education. And we will focus in changing the paradigm in dental education from mutilation to prevention. Today's objective is to recognize the need to modify the educational model in dentistry toward a focus on promotion, prevention, and humanization to comprehensive healthcare. Esta es la segunda sesión de nuestro seminario 2023. En esta sesión abordaremos el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de las Naciones Unidas, educación de calidad
y abordaremos los temas cambios de paradigma en la formación odontológica, de la mutilación a la prevención. El objetivo de hoy es reconocer la necesidad de modificación del modelo educativo en la formación del odontólogo y la práctica actual, hacia un enfoque de promoción, prevención y humanización para la salud integral. Ahora, queremos dar la bienvenida al doctor Julio César García Briones, director provisional de la Facultad de Odontología Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California, quien dirigirá un breve mensaje. Bienvenido, doctor García Briones, y gracias por el apoyo incondicional a este seminario. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta segunda sesión 2023 del Seminario del Continente Americano. Es para la Universidad Autónoma de Baja California y en especial para la Facultad de Odontología Tijuana un gran honor haber sido invitado por tercera ocasión como sede virtual de este Seminario del Continente Americano, la salud global, los objetivos del desarrollo sostenible y la odontología. Hoy 3 destacados ponentes han de abordar tópicos relevantes sobre los cambios del paradigma en la formación odontológica, de la mutilación a la prevención. En este proceso de cambio, las instituciones formadoras del nuevo talento humano requerimos generar alianzas académicas y de investigación. Solo así, habremos de consolidar el pilar que garantiza la formación sólida y pertinente en beneficio de la humanidad y su entorno. Amalgamemos sueños y compromisos para heredar un mundo mejor. Nuestra facultad abre sus puertas a todas las instituciones participantes, su alumnado, gremios académicos, de investigación y de vinculación para establecer proyectos conjuntos que impulsen la profesión y sus nobles tradiciones, en beneficio de la salud del continente americano y del mundo globalizado. En el marco de este trascendental evento, sigamos construyendo el referente histórico y de cambio en la salud y calidad de vida para el continente americano y el mundo. Muchas gracias y bienvenidos. Thanks, Dr. Garcia Briones, for your interventions. The following talks will be in Spanish. Please remember to select the language you prefer below in your screen. If you have any questions, please follow the steps provided in the chat in Spanish or English. Please also remember to fill out a satisfaction survey. We need your opinion to improve this wonderful experience. A continuación, nuestro primer panelista es la doctora Alejandra Brenes. Es licenciada en odontología por la Universidad de Costa Rica, misma institución donde desarrolló los siguientes estudios: de posgrado, doctorada en cirugía dental, especialidad en odontopediatría, maestría en estudios interdisciplinarios sobre las personas con discapacidad. Por la Universidad Estatal de Campinas, Brasil, obtuvo los siguientes grados: maestría en cariología, especialidad en atención interdisciplinaria preventiva en la primera infancia, Centro de Investigación y Atención Odontológica, por sus siglas CEPAE, y doctorado en odontopediatría. Sea usted bienvenida, doctora Brenes. Muchas gracias, doctor. Voy a compartir de una vez aquí la pantalla. Y bueno, buenas tardes a todos, buenas noches para los lugares donde ya está oscureciendo un poquito más. De primera mano quisiera agradecer la invitación realizada en nuestra facultad para participar de este seminario. Y bueno, realmente es un tema
un tema muy, muy interesante, un tema que nos trae a nosotros trabajando desde hace un tiempo en la facultad, y es el cambio de paradigma en la formación odontológica de la mutilación a la prevención. Realmente tenemos que, los que nos venimos formando ya hace un tiempo, tuvimos que abrir la mente, ¿verdad? Abrir las expectativas de la enseñanza, que estamos trabajando en docencia desde hace un tiempo, porque tuvimos y estamos trabajando para hacer algunos cambios. Y bueno, ya para ir entrando en materia, nosotros, o más bien me gustaría que el día de hoy conversemos en qué consiste este cambio de paradigma, por qué es que es tan necesario que realicemos este cambio, por qué es que todos tenemos que seguir estas nuevas direcciones, qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros queremos trabajar en la docencia, qué es lo que queremos enseñar y que los estudiantes aprendan y también llevar dentro de lo posible como parte de educación continua, y hablarles un poquitito sobre las fortalezas y desafíos que tenemos nosotros en la facultad al respecto de este cambio que estamos intentando implementar. Entonces, bueno, este cambio de paradigma, y por qué es que dijo la doctora Gloria ahora que es algo tan impactante, que este título le comentaban que es muy atinado, ¿verdad? Y es que, bueno, en términos de enfermedad cariodental, sabemos que existen muchísimos estudios y muchísimo desarrollo de investigación desde hace mucho tiempo, pero en sus inicios se dio un enfoque basado en la enfermedad propiamente, en el proceso como tal, enfocándose principalmente en las bacterias, ¿verdad? Los estudios y los primeros estudios que se realizaron sobre este tipo de condición se realizaban específicamente en las bacterias. Y entonces eso hizo que se diera un enfoque totalmente de mutilar, ¿verdad? O sea, eliminando la infección, ¿verdad? En términos de enfermedad, eliminando la infección. Entonces estábamos en esos tiempos creyendo que estábamos curando la enfermedad, y dimos entonces un enfoque muy rehabilitador, ¿verdad? Plenamente eliminar el foco infeccioso para poder eliminar y combatir. Esa era la manera de enfrentarlo. Sin embargo, con el paso del tiempo y con la continuación de investigación de alta calidad, se vino determinando que la enfermedad cariodental se presenta como una disbiosis, que en realidad es un desequilibrio provocado por un aumento en el consumo de sacarosa, y que se empezó a notar que entre más aumentaba el consumo de sacarosa en frecuencia y cantidad, se realizaban cambios a nivel de estas bacterias de las que hablábamos y de otros microorganismos en la cavidad oral, que generaba entonces un aumento en las lesiones cariosas, que son la consecuencia de esta enfermedad. Entonces, empezamos a darnos cuenta que necesitábamos tener un enfoque más centrado en la prevención y en la promoción de la salud, en vez de estar luchando solo contra las benditas bacterias, ¿verdad? Como bien dicen varios profesores y autores, en ese tiempo estábamos ladrando al árbol equivocado, ¿verdad? ¿Y qué trae entonces este cambio? Que nos enfoquemos, como dije, en promoción y prevención, y que además de los beneficios que eso trae para la promoción de la salud oral, ¿verdad? Nos ayuda a determinar por qué es que algunos pacientes se enferman y otros no, por qué es que algunos pacientes tienen progresión en sus lesiones y otros no, y que determinemos, ojalá, la educación y las estrategias preventivas desde las edades más tempranas que se puedan. Otra de las ideas al respecto de esto es justamente poder evitar que las piezas dentales entren en el ciclo restaurador, ¿verdad? En esa espiral de la muerte que sabemos que comienza con cualquier procedimiento sencillo y continúa en cada sustitución, en cada cambio, ya en una espiral interminable, o más bien que termina ya con la extracción del diente y otros procedimientos muchísimo más invasivos.
Y entonces, al tiempo que queremos evitar entrar en esa espiral, queremos también evitar que las condiciones orales nos vayan a afectar de alguna manera la condición sistémica. Sabemos que la composición y el metabolismo de la microbiota que tenemos en la cavidad oral puede afectar al individuo de manera sistémica en otras magnitudes, y que entonces también tenemos la riqueza de que haciendo promoción de la salud oral y haciendo prevención de enfermedades bucodentales, también vamos a tener un impacto sobre la salud general, no solo por lo que acabo de mencionar de las condiciones o complicaciones sistémicas por enfermedades que inician a nivel oral, pero también por enfermedades, o su papel o su impacto en ciertos hábitos y en ciertos cambios de esos hábitos, por ejemplo, de alimentación, que nos van a entonces tener ese impacto en otras enfermedades ya y no transmisibles, ¿verdad? Entonces, vean que el enfoque que antes estábamos dedicándonos nada más a mutilar y a quitar, a eliminar esa infección con una visión plenamente dirigida hacia las bacterias, nos abre un panorama donde no solo tenemos un beneficio a nivel oral, sino también en la salud general. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué necesitamos nosotros estudiar en odontología? ¿Qué necesitamos ofrecer a los estudiantes, ¿verdad? La idea es que nosotros podamos realizar una odontología que tenga un enfoque mayormente preventivo, donde podamos hacer que la atención de ese paciente sea una atención integral, que ese paciente logre desarrollar las habilidades que necesita para poder mantenerse sano y evitar la progresión de su enfermedad. Y eso lo logramos entendiendo. Yo estoy hablando mayormente de caries dental, ¿verdad? Pero realmente sabemos que enfermedades biofilm dependientes también incluye una enfermedad periodontal, y que debemos entonces abordar los conocimientos con los estudiantes, donde entendamos que en este caso la caries dental es una disbiosis generada por un principal factor, que es el azúcar, ¿verdad? La sacarosa. Entonces, si nosotros logramos entender que en la presencia y en la frecuencia alta de este factor en los hábitos comportamentales, ¿verdad? En la dieta de los pacientes, nos va a causar esa disbiosis, va a causar totalmente una alteración en la composición y en la cantidad de bacterias que se encuentran en la cavidad oral. Vamos a poder entonces establecer acciones necesarias para poder intervenir en ese proceso. Eso entonces nos lleva también de la mano que tenemos que estar muy bien preparados en lo que es el diagnóstico, ¿verdad? Porque cuando no logramos evitar que esas lesiones cariosas se manifiesten en consecuencia de esa enfermedad, tenemos que realizar un adecuado diagnóstico que de la mano con una evaluación de riesgo del paciente nos va a llevar a tomar decisiones sobre las mejores acciones para ese paciente. Entonces, esa evaluación de riesgo viene acompañada, viene establecida de diferentes puntos de vista. Yo aquí en realidad puse un resumen completamente de lo que queríamos conversar hoy por cuestiones de tiempo, pero sí tenemos que tomar en cuenta y considerar, bueno, el riesgo biológico del paciente, el riesgo de condiciones socioeconómicas y el riesgo cariogénico, porque eso nos va a permitir establecer un diagnóstico integral de aquella persona, individual específicamente de las condiciones que lo afectan a él, que nos orienta junto con aquel adecuado diagnóstico a tomar las mejores decisiones para el tratamiento. Cuando nosotros hablamos de tratamiento, lo que acostumbrábamos en el antiguo paradigma es definir qué vamos a hacer, si una extracción, una resina, una endodoncia, ¿verdad? ¿Qué tipo de tratamiento propiamente quirúrgico operatorio requiere esa pieza? Pero el enfoque nuevo, nosotros queremos hacer un plan integral individualizado que nos ayude a que ese paciente esté libre de enfermedad, restaurar su salud cuando es necesario,
y a mantenerlo libre de enfermedad cuando no ha sido todavía afectado por esas lesiones cariosas. Y bueno, ya sabemos que ese abordaje individual también nos va a traer beneficios a nivel familiar y comunitario. ¿Okay? Incluimos también actividades educativas como parte de ese plan integral que nos ayudan, o más bien se basan en la promoción de salud y prevención de enfermedades, y que queremos que esas actividades se lleven tanto al hogar como que las apliquemos en el consultorio. Nosotros debemos entender que esos pacientes necesitan una instrucción, que necesitan tiempo para poder tener un proceso de cambio de hábitos, un proceso de mejora de hábitos de higiene, etcétera, que también requiere... Disculpa, doctora Brenes. Señora. ¿Nos puede apoyar revisando en su plataforma el idioma que está hablando español para poder hacer la traducción y subtítulos? Claro, un momentito. Gracias. En la parte inferior está un recuadro que dice C al lado de grabar. Ahí es importante seleccionar el idioma. Dice idioma hablado, español, mostrar subtítulos. Sí, doctora. Muchas gracias. Listo, ahora sí. Ok. ¿Puedo continuar? Sí, adelante. Muchas gracias. Ok, de acuerdo. Bueno, entonces aquí yo estaba comentando, cerrando la idea de que esas acciones tenemos que acompañarlas en el consultorio y en el hogar, Sí, ¿verdad? tú lo puedes cambiar a... A partir entonces de aquella evaluación de riesgo también y de la decisión de tratamiento que abordamos, ya en el consultorio cuando requerimos hacer una intervención operatoria, una intervención ya más invasiva, intentamos aplicar principios siguiendo la filosofía, ¿verdad? Los principios de mínima intervención, tratando siempre de conservar la mayor cantidad de tejido dental posible y así como conservar la vitalidad pulpar, siendo conservadores. Aquí este cuadrito yo lo puse justamente enlazado a los otros aspectos, porque justamente parte de lo que nosotros utilizamos para hacer esa evaluación de riesgo son las mismas herramientas que nos acompañan durante el proceso para evaluar, ¿verdad? Y seguir evaluando ese riesgo durante nuestras estrategias preventivas, como el índice de biofilm, el control de dieta. Entonces, esto no quería dejarlo pasar sin llamar la atención, que es algo que tenemos que practicar con los estudiantes, dedicarle tiempo, dedicarle, si es necesario, puntos en la evaluación, ¿verdad? O sea, porque para este concepto, para esta idea, el lograr hacer un control de biofilm, hacer hábitos y mejorar los hábitos de higiene, va a representar el éxito de aquellos procedimientos que nosotros realicemos y que ese paciente pueda mantener su salud y evitar que se generen nuevas lesiones. ¿Okay? Y bueno, también con respecto al uso de fluoruros, ¿verdad? Que desde sus diferentes aplicaciones, ya sea a nivel individual, colectivo o a nivel profesional, ¿verdad? Nosotros en el consultorio tenemos que utilizar esa herramienta y no soltarla. Todo esto en realidad, yo no voy a pensar o a hacer, aquí ya me pasó. O sea, de todo esto en realidad está pensado y basado en propuestas, ¿verdad? De cambios en el currículum universitario de grupos y de profesores tal vez con más tiempo de experiencia y más tiempo de estudio del área, principalmente en escuelas europeas, ¿verdad? Que han estudiado y han evaluado la forma en que se enseña la cariología en las universidades y que vean que justamente, rápidamente también, lo que se aborda son dominios donde se desea que se dé a los estudiantes un conocimiento básico sobre los procedimientos, sobre los
la enfermedad caries dental como tal, que se pueda entender bien cómo es que se genera, cómo es que se desarrolla, la valoración del riesgo, el diagnóstico, hacer una adecuada síntesis y en fin, ¿verdad? Todo eso que yo expliqué ampliamente hace un ratito. Además de esto, es importante recalcar que tanto estos planes de estudio o estas recomendaciones a nivel de planes de estudio que se realizan para seguir desarrollando las competencias en los estudiantes está basado en evidencia. Todo lo que nosotros queremos enseñar y queremos acompañar a los estudiantes a poner en práctica está basado totalmente en evidencia científica. Nosotros sabemos que es montones de estudios sobre el azúcar, sobre el papel que tiene el azúcar en los cambios en el biofilme que generan y cómo ese biofilme entonces se vuelve más carcinogénico y a nivel mundial, ¿verdad? Las recomendaciones con respecto a su consumo. Sobra evidencia también sobre el uso de cremas dentales de dentífricos fluorados y su efectividad, ¿verdad? No hay nada que tenga tanta evidencia como los fluoruros a nivel individual y pues a nivel también de aplicación profesional, ¿verdad? Entonces vienen reviviendo hace un tiempo el fluoruro de amino de plata también, que es una herramienta súper válida para el control de la enfermedad como tal también. Y pues ya entrando en la parte de mínima intervención, también muchísima evidencia y se han hecho esfuerzos grandísimos para poder aportar información sobre cómo determinar, cómo mejorar el diagnóstico, cómo mejorar las decisiones de tratamiento, ¿verdad? Y cómo hacerlo de la manera en que seamos más respetuosos con los tejidos. Incluyendo también pues remoción selectiva de caries, etcétera, que sabemos simplemente un recordatorio que evidencia sobre esto sobra, ¿verdad? ¿Y por qué es que es tan importante? Porque a veces nos cuesta cambiar un poco, ¿verdad? Justamente hacer ese cambio y aceptar ese cambio de paradigma nos cuesta porque fuimos enseñados de alguna manera y queremos o nos cuesta cambiar ese chip, ¿verdad? Hacer ese cambio. Y bueno, ya nosotros aquí en la facultad estamos queriendo dar ese paso. Hace un tiempo empezamos ya a intentar hacer esos cambios, a establecer nuevos conceptos y nuevas filosofías a nivel de la facultad. Y hablándoles así un poquito de nuestra experiencia, nuestras fortalezas, bueno, es que ya estamos dando los primeros pasos, ya nos decidimos, ya estamos intentando hacer esos cambios y establecer esas nuevas tendencias, y digo nuevas cuando en realidad sabemos que tienen más de una década de estarse implementando. Tenemos claridad de que ese cambio es necesario y además el apoyo institucional, tanto a nivel de departamentos, de direcciones de departamento, de decanatura, ¿verdad? Sobre el cambio que estamos intentando implementar. Y bueno, gracias a Dios también tenemos una muy buena disposición de los docentes, se encuentran muy interesados y motivados en seguir, ¿verdad? Intentar seguir los cambios que necesitamos establecer. Y desde todos los departamentos, ¿verdad? Porque una de las situaciones que se nos presenta a veces es que tal vez, por ejemplo, yo que estoy en el departamento de odontopediatría, colaboro también en el departamento de odontología social, que es el departamento encargado de los cursos de cariología. A veces como que no tenemos conexión entre un departamento y otro, o por ejemplo con el departamento de operatoria, de restaurativas, ¿verdad? Entonces estamos trabajando también en eso para que todos hablemos un mismo idioma. Y justamente entre los desafíos que encontramos es que tenemos que unir esfuerzos en temas de prevención. No todas las clínicas y no todos digamos, los departamentos y las áreas dedicamos tanto tiempo a la prevención, a la parte educativa del paciente, ¿verdad? Necesitamos que haya más refuerzo de las técnicas de higiene, pero de técnicas y educación individualizada, ¿verdad? Tiene que ser basada en esa evaluación del riesgo que hicimos, tiene que ser basada en los diagnósticos adecuados
ya adoptar la filosofía de mínima intervención como un eje transversal continúa siendo un desafío todavía para nosotros, y también la homologación de contenidos y criterios siguiendo el mismo sentido, ¿verdad? Tal vez hasta la necesidad de hacer homologaciones entre compañeros, quién sabe hasta calibraciones, ¿verdad? Que necesitemos así la presencia de algún gold standard que nos colabore, etcétera. Y bueno, ya la aceptación de técnicas operatorias no convencionales, ¿verdad? A veces a los de resto se les para el pelo decir que vamos a sellar una lesión cariosa, que ya está, por ejemplo, en tercio externo de dentina, ¿verdad? Entonces, en eso todavía tenemos bastante trabajo que hacer, igual que con la remoción selectiva, ¿verdad? Que es algo que tenemos que entrenarnos, aceptar y practicar. Y bueno, la disponibilidad de materiales de prevención y materiales reactivos que poco a poco hemos ido solicitando, hemos ido recibiendo. Ya contamos, por ejemplo, con Diamino, ¿verdad? Hace poquito, justo en estas semanas, en estos días lo recibimos, pero sí todavía tenemos necesidad de entrenamiento del personal y de algunos materiales. Ok, y entonces ya para ir entrando en esas necesidades, el diagnóstico, ¿por qué es que es tan importante? Nosotros necesitamos educarnos en hacer un diagnóstico muy adecuado, en condiciones adecuadas, con el diente limpio, con el aislamiento relativo, valorar ese diente o esa pieza dental en humedad, seco. También, si en algún momento tenemos duda y necesitamos recurrir al apoyo radiográfico, de la misma manera hacerlo, porque necesitamos establecer de una manera muy asertiva la severidad de esa lesión, la actividad de esa lesión, y que eso nos va a ayudar entonces a determinar un plan de tratamiento de acuerdo a si esas lesiones son incipientes, son moderadas, son severas, ¿verdad? De acuerdo a nuestros hallazgos. Y ya a la hora de decisión de tratamiento, pues entonces determinar las mejores condiciones dentro de esta filosofía de mínima intervención, conservando el tejido, en la medida de lo posible no intervenir, ¿verdad? Y ya después entonces con técnicas ya sea microinvasivas o de mínima intervención o mixtas, ¿verdad? Según los procedimientos que sean necesarios, pero siempre tratando de mantener la mayor cantidad y ser lo menos de tejido posible y ser lo menos invasivos posibles. Bueno, ya eso es lo que yo quería comentarles el día de hoy. Y yo sí nada más cierro diciéndoles que lo más difícil de volver a intentar aplicar estos cambios, este cambio de paradigma de pasar de ser mutiladores, ¿verdad? Es justamente desaprender para volver a aprender, ¿verdad? Esa foto es de nuestra antigua facultad. Hace 6 años más o menos nos trasladamos a un edificio nuevo, y así como necesitamos en algún momento ampliar nuestro espacio, tener mejores condiciones, mejor infraestructura, necesitamos también hacer ese cambio a nivel interno, ¿verdad? Hacer ese cambio con respecto a los conocimientos, a las nuevas evidencias, aceptar que la evidencia es lo que debe regir nuestro actuar y nuestro trabajo, más allá de lo que habíamos aprendido antiguamente. Muchas gracias. Gracias, doctora Alejandra Brenes, por su maravillosa intervención. También los invitamos a conectarse por medio del canal de YouTube Odontología Tijuana UABC, y continuaremos con nuestro segunda panelista. Next, we welcome to Dr. Lilian Pinzon. Dr. Pinzon is the section head of Public Health and Global Health and Associate Professor of the University of Utah School of Dentistry. She is co-director and co-founder of the American Continent Global Health Seminar. She obtained dental degree at the Universidad of Antioquia, a Master of Science and specialization in dental material at the University of Texas, Houston,
advanced training in microscopy at the University of Missouri, Kansas City, a postdoctoral fellowship in clinical translational research, and advanced training in clinical research of the University of California, San Francisco. Advanced training in addressing the needs of underserved population of the University of California, San Diego, and a postdoctoral Fogarty Fellowship implement in Mexico, Master of Public Health of the University of California, Berkeley, and an advanced training in new teaching methodologies at University of Harvard. Let's welcome Dr. Pinzon. Thank you. Thank you, Betsabe. So today I would like to tell you a story, and I entitled this story, A Journey to Minimal Invasive Dentistry. I was already introduced, so I'm just gonna go ahead and start. I want to declare no conflict of interest. Today we're gonna be we're covering the paradigm shift in dental training from mutilation to prevention. And the objective is to recognize the need to modify the educational model in dentistry towards an approach of promotion, prevention, and humanization for integral health. My presentation will cover these main things: history of dental profession knowledge evolution, modern dentistry, and minimal invasive dentistry. So I would like to start a little bit with the history. Dentistry is one of the oldest medical professions. We have knowledge of dental procedures starting in 7000 BC with the Indus Valley civilization, but only until 5000 BC, more descriptive interventions related to dentistry and caries or tooth decay have been reported. Also, texts from Sumerian civilization describe tooth worms as causing dental caries decay. Further, in ancient Greece, Hippocrates and Aristotle wrote about dentistry, specifically about treating dental caries, but wasn't until 1530 that the first book related to dentistry was written. So we have to wait until then. And then by 1700, we have this other dental professional, which was Pierre Fauchard. He was a French guy, a surgeon, credited as the father of modern dentistry. He published a very influential book called The Surgeon Dentist. Additionally, Fauchard first introduced the idea of dental filling and the use of dental prosthesis, and he identified acids from sugars that led to dental caries. Minimal intervention tools such as toothbrush and toothpaste also were developed since the Babylonians and Egyptians, Chinese, and Europeans. They did different kind of models of toothpaste and toothbrush, but only until Addis is his name. Actually, it was a very interesting thing to remember. He was in jail and he had, I think, too much time. And so he decided to create a toothbrush. And he was the first one that sold toothbrushes in a massive way. Then Colgate in 1890s, they started with toothpaste like in a container like this, and then they put them in tubes like we have now.
Now, let's move to modern dentistry, supposedly. So we have, I think we all know this face. That's Dr. G.V. Black. And modern dentistry is truly marvel, especially in light of the advancements that had been made over the course of human history. The phrase extension for prevention is still famous in the dental community today and represents Black's idea that dentists should incorporate more grooves and pits than those currently exhibiting caries as a preventive measurement against those grooves and pits developing dental caries in the future. Although today ideas have changed and focus much more on minimal intervention, Black published his concepts and ideas in his text Manual of Operative Dentistry. But I think it's kind of interesting to think about that specific famous statement, extension for prevention, especially today that we're like covering from mutilation to prevention. So he did like extension or mutilation for prevention. So let's question ourselves if this is really modern dentistry, because we are still teaching Black's cavity preparations in our dental schools. And most of the countries in the Americas that use amalgam are starting to be restricted, and others are totally restricted. They cannot use amalgam anymore. As you can see in this presentation, the retentive walls that were planned for other type of restorative treatments had to be retentive, right? And especially for materials such as amalgam and gold. And they, at that time, didn't have other inventions such as polymers that allowed them to achieve chemical bonding and mechanical retention. Now we have this amazing guy, Dr. Bonacore, the pioneer of adhesive dentistry. And you know, I have this question for you and for you all, and I have an answer. Is Dr. Michael Bonacore a legend? So let's make this. Let's make the answer to this simple. Imagine the world today without adhesive dentistry. People are smiling with cast gold restorations in their anterior teeth instead of composite restorations, or having discolored teeth as the crowns could not be bonded. A teenager individual walking by covering his teeth because he can't get orthodontics treatments due to lack of brackets bonding. An individual with periodontal disease that needs a splint, but we have not an adhesive that can help us to bond a splint. And we can't forget that a Maryland bridge will be just a myth for prosthodontics without Bonacore. Bonacore gave dentistry adhesion and a beautiful smile. And what more could one ask for? Surely, legend he is. So, and then now let's move to, okay, one of the most important things about Bonacore is that his contribution to dentistry in 1955. That was the technique to condition dental enamel with acid to facilitate infiltration, and acrylic restorative materials of those materials, and created micromechanical bonding capabilities. Now let's go to Dr. Nakabayashi. During the 1970s,
everyone that was working evaluating bonding agents reported that the bond strengths were very poor, and it was needed to have an improvement. So Dr. Nakabayashi did several studies of dentin bonding and ultrastructural examination of the adhesive dentin interface using scanning electron microscopy and transmission electron microscopy. And he discovered what he originally termed the hybrid layer. Here in this transmission electron micrographs and these SEM that are from my lab, you can see hybrid layer. You can see other structures also here in the SEM, the hybrid layer, resin tags, and the adhesive layer. So his contribution was like that is that a specific like milestone that we needed to, you know, like kind of achieve, or to be able to move forward with the adhesive revolution, pretty much. In dentistry, it's really important to simulate the nature of dental tissues, but the early composite resin restorations show a lot of clinical failures due to polymerization, shrinkage, marginal leakage, difficulties in handling materials, and color mismatch. Other researchers working in the characterization of dentin, such as Dr. Tenkate and Drs. Marshall, have described more in depth the dentin and DEJ structure, as well as the dentin tubules, allowing us to understand better the working mechanisms for dental tissues and setting up a foundation for next step for the development of dental materials and procedures that are more appropriate to treat dental caries. Then we have another team of amazing researchers, Dr. Paul Spencer and Dr. Katz. Dr. Katz already passed away. They were mainly focused in using all these other tools like microscopes. And for example, Dr. Spencer had reported that poor quality hybrid layer can leave and reinforce and expose collagen at the composite margin and or beneath the restorations, showing potential failures due to weak cross-linking mechanisms. All this fundamental knowledge from these amazing clinical and basic science researchers, plus more practical research evaluation of dental materials, such as all the research that Dr. Powers has provided to the dental field, allows today to obtain restorations with optimal mechanical properties, biocompatible chemical interactions of human tissue with developed dental materials, as well as simulation of the natural look of dental tissues. Now, let's look into minimally invasive operative dentistry, aiming for the conservation of the natural structure of the teeth of all patients as the main objective for any dentist. Some of the minimally invasive dentistry approaches include fluoride, a traumatic restorative treatment, which we call it ART, and silver diamine fluoride. Many research studies has proven the safety and benefits of fluoride water. For 77 years, people been drinking water with added fluoride and enjoying the benefits of better dental health. Drinking fluoride
fluoridated water keeps teeth strong and reduces dental caries. Oral health in the United States is much better today than it was many years ago. However, dental caries is still one of the most chronic diseases. Community water fluoridation is the most efficient and cost-effective way to deliver fluoride to everyone in a community, regardless of their age, income, and education. Because of its contribution to the large decline in dental caries in the United States in the 1960s. And Dianita, can you mute your computer, please? Because of its contribution to the large decline in dental caries in the United States since the 1960s, CDC in the United States named community water fluoridation one of the 10 great public health achievements of the 20th century. Okay. Now, other treatments that I mentioned were ART. So this one is a minimal invasive treatment. The technique, a traumatic restorative treatment technique, consists of excavation and removal of the softness portion of carious lesions using only hand instruments, and restoration of the cavities, pits, and fissures with glass ionomer. Even though these materials are techniques have been used for decades in countries such as Japan, China, and Australia, glass ionomer cements and silver compounds have not been commonly used in the United States for caries management. Now talking about silver diamine fluoride. In 2014, the FDA, the Food and Drug Administration, cleared silver diamine fluoride as a medical device for treating tooth sensitivity. So at the beginning was a desensitizer. And then in 2016, the same FDA, the Food and Drug Administration, awarded breakthrough therapy status to silver diamine fluoride as a drug to treat severe early childhood caries. Also, the American Dental Association Council of the Advancement of Access and Prevention has written a resolution in support of the use of silver diamine fluoride for caries. The American Academy of Pediatric Dentistry has adopted a policy and guidelines supporting use to treat caries as well. So all this wave of support and interest is appropriate given the many large clinical trials that have demonstrated effectiveness of silver diamine fluoride. So this slide is kind of interesting because we can see that silver diamine fluoride has been used around in this planet for over 1,000 years. The geishas, this mouth is about geisha. In Japan, they used to use it like in common, like all the time, because they wanted to prevent any kind of infection in their mouth. The fathers of dentistry created protocols to arrest or stop dental caries in the 1800s. And, silver diamine fluoride can prevent dental caries, decreases dental sensitivity, prevents and arrest or stop dental caries. I want to finish my presentation. This is an example of a tooth that had, active caries. We treated it with silver diamine fluoride. This is before the treatment, and this is immediately after the treatment. And then I want you to read this. This is in English and in Spanish.
because, you know, Dr. Black lived from 1836 to 1915. And I would like you to think about this question. Do you all think that Dr. Black will be happy to know that even after all the scientific advances in dental materials, technologies, and methodologies, we are still training our dental students with these initial statements? One of the statements is extension or mutilation or prevention. That's it. Thank you. Thank you very much, Dra. Pinzón, for your interesting intervention. Ahora, damos la bienvenida a nuestra última panelista. Ella es la doctora Marcela Alcota Rojas. Es egresada de la licenciatura de cirujana dentista por la Universidad de Chile, donde realizó el magíster en educación en ciencias de la salud. Actualmente se desempeña como profesora asociada del área de endodoncia del Departamento de Odontología Conservadora, directora del programa de título profesional de especialista en endodoncia y es directora de la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la misma universidad. Especialista en endodoncia por la Universidad de Concepción y doctor en educación por la Universidad del País Vasco, España. Sea usted bienvenida, doctora Alcota. Muchas gracias, doctor. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación para participar de este seminario, de este importante seminario, cuya temática de verdad me parece fundamental. Lo que hoy les voy a exponer está sumamente relacionado a lo que expusieron las conferencistas anteriores y a los objetivos de este seminario en relación al cambio de paradigma en la formación odontológica para transitar desde la mutilación a la prevención y lograr la humanización, ¿verdad?, para la salud integral. Pero también pienso que para lograr este cambio de paradigma y transitar en esto tenemos que incorporar el profesionalismo en la formación. Y eso es un desafío pendiente que al menos muchas facultades de odontología todavía estamos teniendo. Cuando queremos definir profesionalismo, si ustedes buscan en literatura hay diferentes definiciones de este, pero la mayoría de ellos tienen que ver con cualidades, valores y conductas que tiene que mostrar una persona en el marco específico de una profesión. Rodríguez señala o lo define como el conjunto de principios éticos y deontológicos, valores y conductas que sustentan el compromiso de los profesionales sanitarios con el servicio a los ciudadanos, que evolucionan con los cambios sociales y que avalan la confianza que la población tiene en ellos. Pero ¿cómo podemos incorporar el profesionalismo en la formación odontológica? La literatura científica señala que debemos trabajar en 5 grandes ejes. El currículum, por un lado, la formación del profesorado, las estrategias metodológicas, las estrategias de evaluación y el clima o ambiente educativo. Con relación al currículum, se señala que cada facultad de odontología, cada institución debiese hacer una propia definición de profesionalismo, viendo las conductas y los valores que esto incluye. Y esta definición debe ser hecha por toda la comunidad que trabaja en esta facultad, para posteriormente integrar al diseño curricular estos valores. Aquí pueden ver cuál es el modelo que se propone, en que todo lo relacionado al profesionalismo son hebras verticales que transitan a través del plan formativo, ¿verdad?, que se representa aquí como en una espiral, en un continuo. Aquí les quiero mostrar
una publicación que realizamos en el European Journal of Dental Education, en donde nosotros quisimos explorar la percepción de estudiantes y académicos en relación a si estábamos desarrollando prácticas éticas y responsabilidad social en la formación en nuestra facultad. Y como ustedes pueden ver aquí en los resultados, estos muestran que el compromiso ético y la responsabilidad social no son promovidos en la formación. Sin embargo, estudiantes académicos piensan que son relevantes. Por otro lado, y siguiendo con esta misma línea de investigación, entonces quisimos ir a explorar cuáles son los valores relacionados al profesionalismo más importantes para estudiantes y académicos. Y para esto, entonces realizamos una encuesta que nos fue facilitada en una colaboración con una universidad en Canadá, en donde nosotros tuvimos que hacer la traducción, ¿verdad? Y posteriormente que pudiésemos aplicarla bien acá en nuestro medio, en nuestro contexto. Y les quiero decir que mostrarles aquí cuáles fueron los valores más importantes para estudiantes y académicos. Lo primero, este es un score de 1 a 5, lo primero fue dar la mejor atención posible a los pacientes, ¿ya? Que todos los pacientes puedan tener acceso a cuidados dentales, continuar con el desarrollo profesional continuo, ser honesto, realizar a conciencia el trabajo, tener una actitud ética y ser confiable. Esos son los valores relacionados al profesionalismo más importantes para el estudiantado y el profesorado de nuestra facultad. La segunda, y bueno, nos queda, la verdad, cómo en este momento nosotros estamos transitando haciendo ya los ajustes curriculares. Tuvimos una innovación curricular y ahora estamos con un ajuste de la malla. Y estamos con este desafío, ¿verdad? Que les contaba de cómo incluirlo transversalmente en el plan de estudio. El segundo gran eje es la formación del profesorado. Y la formación del profesorado va por 3 grandes líneas. La profesionalización de la docencia, por un lado, las prácticas reflexivas y la cultura colaborativa. ¿Qué puedo decir respecto a esto? Que los profesores deben conducir procesos de gran complejidad, por lo que se necesita formar y habilitar a los profesores en habilidades de resolución de problemas, en la implementación de diversas estrategias de aprendizaje y en habilidades de pensamiento complejo, y sobre todo habilitarlos en la competencia didacto-pedagógica, porque es muy todavía, siendo testigos de la creencia hasta el día de hoy, tanto en el ámbito odontológico como en la ciencia de la salud, que para ser profesor solo basta con ser experto disciplinar. Desde el mundo educativo, desde la educación odontológica, se señala que se considera al profesor como un profesional en términos en que en su dedicación al proceso de enseñanza-aprendizaje y no al dominio de la disciplina, aunque sin duda este conocimiento es esencial. Básicamente lo que se señala es que en el fondo no basta con ser experto disciplinar, clínico de las ciencias básicas, sino que también te tienes que tener estrategias pedagógicas, metodológicas y de evaluación para poder enseñar tu disciplina. El concepto de reflexión de la práctica se describe como la capacidad y habilidad de emitir juicios razonables en situaciones interactivas e inciertas. Y está puesto el énfasis en la reflexión que hacen los profesores en y sobre su práctica, y compartirlas y hacerlas explícitas. Esta práctica profesional reflexiva permite al docente la construcción de conocimiento a través de solución de problemas que se encuentran en la práctica, y esto conlleva la construcción de un tipo de conocimiento desde las acciones para tomar decisiones mediante la utilización de estrategias y metodologías, sobre todo para innovar. Y aquí también quiero mostrarles una publicación en el Journal of Dental Education, en donde nosotros teníamos acá
hicimos una intervención educativa en estudiantes que repetían un curso, ¿ya? Entonces, en ellos lo que hicimos fue, el estudiante repitente fue el grupo de estudio y el curso regular el grupo control. Normalmente, o al menos acá en Chile, cuando un estudiante reprueba un curso, debe esperar al semestre siguiente o al año siguiente, ¿verdad?, para incorporarse regularmente al curso que repitió. Con ellos la intervención educativa fue de que se hizo un grupo en donde, por ejemplo, se le hicieron ciertas intervenciones específicas. Por ejemplo, habían reprobado, pero en el área disciplinar de endodoncia, yo soy especialista clínica en endodoncia, habían reprobado, pero ya habían atendido pacientes, 2 o 3 pacientes, por ejemplo, y le habían hecho tratamientos de endodoncia. Por lo tanto, desde un punto de vista pedagógico, volverlos al preclínico no nos resultaba muy coherente. Sí, lo que se hizo fue un examen práctico para ver sus habilidades prácticas, que se hace tanto al grupo control como al grupo en estudio se hizo, ¿ya? Pero en ellos además hicimos, por ejemplo, reuniones de discusión, de retroalimentación de lo que pasaba en cada práctica clínica que ellos tenían. Al final de la sesión realizábamos estas discusiones, estas retroalimentaciones, siempre. En cambio, en el curso regular se hacían cada vez solamente que el tutor lo considerara necesario. En ellos introdujimos, por ejemplo, instrumentación rotatoria y el grupo control no. Este grupo que está intervenido hicieron preparaciones de cavidades de acceso en molares y en pacientes, tanto en modelos simulados como en pacientes, y el grupo control solamente es en pacientes simulados. Hicieron atención dentro de la especialidad de emergencia, en cambio el grupo control, el curso regular, no. Y también presentaron, cada estudiante de esta intervención presentó 2 casos clínicos, cosa que el grupo control hace una por grupo, por cada 8 estudiantes. Y con esta intervención quiero mostrarles qué es lo que logramos, y a eso me refiero como cuando uno reflexiona en la práctica, qué es lo que está pasando, qué intervención podemos hacer para ir mejorando, ¿verdad? Mejoraron todos sus promedios, ¿verdad? En toda la parte teórica, en toda la parte clínica, pero aquí tengo marcado de que también mejoraron la conducta profesional. Y eso es algo que nos llamó mucho la atención y que lo explicamos también por lo que finalmente ellos nos dicen en el momento de decirnos sus percepciones en respecto a esta intervención. Y decían, por ejemplo, que ellos consideraban que no perdieron un año, sino que lo ganaron, que consideraron excelente esta experiencia y lo consideraron un curso XL por los contenidos, porque profundizaron más, porque se les dieron otras temáticas, que se sentían frustrados por haber repetido un curso, pero que ahora ellos estaban felices, digamos, de poder haberlo hecho, y hubo un cambio desde la frustración a la alegría, ¿ya? También expresaban gratitud por esta intervención y a los profesores que la realizaron. E incluso tanto fue así que muchos de estos estudiantes a cuales se les hizo la intervención finalmente terminaron siendo especialistas en endodoncia. Y dentro de la formación del profesorado, la tercera gran línea es la cultura colaborativa, que es en realidad, no me alcanzan tiempo para desarrollarlo, pero básicamente consiste es que es una capacidad que se debe desarrollar en todo profesional, sobre todo en el profesor o profesora, y que no radica en otra cosa que en cooperar con otros para posibilitar aprendizajes, aprendiendo uno mismo en ese empeño. Con relación a las estrategias metodológicas, estas deben considerar modelos de enseñanza experimentales en contextos reales o situación auténtica y de reflexión sobre la acción. Lo mismo que decíamos para el profesorado, también debe ser para el estudiantado. Se debe aprender con un aprendizaje significativo, ¿ya? Con tareas reales, con sentido crítico de las actuaciones. Porque solamente esto, cuando el aprendizaje es significativo, todos lo sabemos de edad, hay una garantía de un aprendizaje verdadero. Y en ese sentido, entonces, las metodologías activas, las cuales están centradas en el estudiante y donde está el principal protagonista, resultan fundamentales. No solamente para la enseñanza del profesionista, sino que
también para la enseñanza de cada una de nuestras disciplinas, sobre todo pensando en este contexto, en este cambio de paradigma, ¿verdad? De la mutilación a la prevención. Ahora, también pensamos de que no existe un único camino ni un mejor método. Nuestra experiencia es que, en el fondo, nosotros debemos combinar metodología activa con metodología tradicional, básicamente para ir a abordar todos los estilos de aprendizaje de nuestro estudiantado. ¿Cuáles son las metodologías activas más utilizadas para la enseñanza, como les digo, del profesionalismo, pero de cualquier disciplina odontológica? El aprendizaje basado en problemas, el método de caso, el aprendizaje en ambiente simulado, aprendizaje por proyectos, el role-playing, el aprendizaje colaborativo, los incidentes críticos. Y aquí quería mostrarles, por ejemplo, esto fue una actividad dentro de estos son estudiantes del postítulo, tan simple que fue, claro, y se hizo un estilo de aprendizaje basado en problemas, donde se les puso un problema, ellos fueron a investigar y le dije, ya, háganme un papelógrafo y háganme una síntesis con esto, en pequeño grupo, ¿verdad? Colaborando ellos, entre pares, y de verdad estaban felices. Ustedes pueden ver las caras con algo tan simple, estaban felices y disfrutando su aprendizaje. También quiero mostrarles aquí otra publicación en donde nosotros, en esta reflexión de la práctica y como les decía, intentando ver las diferentes metodologías, en que nos preguntamos, había un grupo de estudiantes que no había repetido, pero que tenía muy bajas notas. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Ya? Y el propósito, como ven aquí, fue diagnosticar el estilo de aprendizaje en aquel grupo de estudiantes que estaba con bajas notas y realizar también una intervención educativa. Y bueno, cuando les medimos su estilo de aprendizaje, el grupo en estudio, estos estudiantes que les estaba yendo muy mal, pueden ver acá que tenía más del 50% de ellos tenía un estilo de aprendizaje divergente. El estilo de aprendizaje divergente es aquel que aprende en la acción y es que de lluvia de ideas. Diferente, por ejemplo, al asimilador, que tiene un aprendizaje como más pasivo, el convergente, que es más estructurado, y el acomodador, que tiene una capacidad de adaptación dependiendo, digamos, de cómo le están pasando, ¿verdad?, los contenidos. Y entonces se diseñó una intervención donde se hizo metodología activa, acaso con también aprendizaje basado en problemas, trabajo en pequeños grupos, mezclando también seminarios, ¿verdad?, que es más tradicional, estudios dirigidos, plenarias de discusión, etc. Y ustedes pueden ver dos cosas acá. Que la percepción de los estudiantes de por qué les estaba yendo tan mal era básicamente por las metodologías que se estaban usando. Y lo segundo es que ellos piensan que la metodología más acorde a su estilo de aprendizaje es justamente activa, ¿ya? El aprendizaje basado en casos y el aprendizaje basado en problemas. Este estudio que hicimos finalmente hizo que nosotros incorporáramos dentro de la disciplina para el aprendizaje estrategias metodológicas diversas, tradicionales y activas, para abordar los diferentes estilos de aprendizaje. Con relación a al cuarto gran eje que uno debiera trabajar para incorporar el profesionalismo y también, digamos, en todas las disciplinas, son las herramientas de evaluación. Las herramientas de evaluación más usadas, en este caso para evaluar el profesionalismo, son los diarios o portafolios reflexivos, rúbricas especialmente diseñadas, el examen clínico objetivo estructurado, incidentes críticos y retroalimentación. Nosotros, la verdad, los estamos usando la mayoría de ellos. Aquí les muestro un ejemplo, esto lo estamos usando también en el programa de especialidad, en donde los estudiantes nos muestran un portafolio clínico, en donde nos muestra cada uno de los casos, un resumen de cada uno de los casos que ellos atendieron, pero además, y lo más importante del portafolio clínico, es que se le indica que ellos deben ser una reflexión de su práctica, de lo que hicieron. ¿Ya? Si tuvieron algún problema, algún accidente, alguna fractura de instrumento, alguna perforación, si tuvieron algún problema de comunicación, entendimiento con el paciente, etc. Porque, como les digo, la reflexión sobre la práctica es algo que nosotros
debemos ir a formar para como un aspecto del profesionalismo y del profesional excelente. Aquí, por ejemplo, retroalimentaciones, ¿verdad? Que las hacemos. Este es un diplomado en diente permanente inmaduro que nosotros hacemos. Atendemos básicamente niños. Y siempre al final de cada sesión nos damos el espacio para que los estudiantes muestren la atención que hicieron en ese momento, con sus complicaciones, y en donde todos aprenden. Y ustedes pueden ver también de que ellos están muy motivados y muy atentos, como el par expone lo que él hizo en la sesión clínica. Y finalmente, el otro gran eje que uno debiese trabajar es el clima o ambiente educativo. Numerosas publicaciones en educación odontológica han reportado que el ambiente de alta competitividad e individualismo generado en las facultades de odontología no favorece el desarrollo personal ni humano del estudiantado. Se reporta estrés, falta de tiempo, agotamiento, ¿ya? Que tampoco contribuyen a que se dé esta situación, el desarrollo personal y humano del estudiante. Y en el fondo se debiese, trabajar fuertemente en intentar mejorar el clima, con diferentes formas, ¿verdad? También desde el currículum. Nosotros en el cambio curricular, por ejemplo, contarles que hicimos, ya no tenemos desagregado en disciplinas, sino que son todas clínicas integradas. Ya no tienen que cumplir porque veían al paciente como una acción. Entonces, aquí es en el fondo entender de que tenemos que ver, que tienen que ver al paciente como una persona integral, y ahí conecto con la primera conferencista, en donde debemos devolverle la salud. Y en ese sentido también debemos preguntarnos nosotros a favor de qué mundo y de quién, de qué persona formamos. Y al reflexionar sobre esto, no nos queda sino entender y comprender que las instituciones educativas necesitan una humanización de sus prácticas y de su clima educativo. Para ello, los valores y las conductas profesionales se deben transformar en prácticos por parte de todos sus miembros, y que no queden solo en documentos declarativos, como pasa en las misiones, en las visiones de los diferentes programas que uno ve de facultades en Latinoamérica y en el mundo en realidad. Esto es algo transversal, mundial, que se dice formamos un profesional sumamente ético, responsable socialmente, etcétera, pero si uno va al currículum y ve qué se está haciendo para efectivamente formar en estos aspectos, tenemos la deuda pendiente. Y bueno, contarles esto que la verdad nos tiene muy felices a mí y a mi grupo de investigación, que son los autores que han podido ver en las diferentes publicaciones que les he mostrado, el doctor Juan Carlos Salinas, el doctor Marco Cornejo Valle, la doctora Pilar Ruiz de Gauna, que es de la Universidad del País Vasco en España, y el doctor Fermín González. Está aprobado ya, este es el proof de prueba, en el BMC Medical Education, en donde quisimos ver qué factores influencian el profesionalismo durante la formación en la universidad. También, y aquí esto es interesante porque aquí estamos viendo la percepción de estudiantes y de los pacientes, que también es otro aspecto que siempre deberíamos tener presente, porque atendemos pacientes, para abordar también la humanización desde a quien nosotros le estamos dando la atención y la percepción. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron que los factores que debilitaban el profesionalismo en la formación odontológica tenían que ver que no se formaban ciertos valores y conductas en la formación, en el plan de estudio, ¿verdad? Que eso fue un poco lo que les describí anteriormente. De que también hay una falta de formación del profesorado, ¿ya? Y factores del ambiente educativo. ¿Se fijan? Lo mismo que yo les mencionaba sale ya cuando hacemos esta investigación. Y por el contrario, los factores que en el fondo fortalecen el profesionalismo en la institución, ¿ya? Son los valores sello y conductas profesionales que se promueven en la institución, y esto sí nos tiene muy felices porque tuvimos una muy buena evaluación de los pacientes. A las cuales entrevistamos en este estudio. ¿Cuáles son estos valores que los pacientes recalcan tremendamente en estos futuros profesionales? Lo primero es que son capaces de adaptarse
a cualquier contexto social, especialmente de vulnerabilidad. Dan Amsey, un autor que trabaja mucho en los contextos sociales, dice de que aquellos estudiantes que nosotros les acercamos más a contextos vulnerables son más proclives a tratar de luchar por ellos, ¿sí? Otro valor serio que los pacientes destacan es la capacidad que tienen nuestros estudiantes de resolver problemas, y también otro es que ellos en el fondo son muy responsables en la atención de sus pacientes y en los tratamientos que les realizan en sus pacientes. Como conclusiones les puedo decir que la universidad no es un lugar neutro, sino un espacio propicio para actuar de agente formador y transmisor de valores de profesionalismo y con ello humanizar la sociedad. Y son las instituciones educativas las encargadas de que estos valores se adquieran y se manifiesten en conductas y actitudes. De esta forma, el desempeño profesional excelente debe contemplar, además de las competencias profesionales específicas, competencias profesionales transversales, que son los valores asociados al profesionalismo. Esta imagen a mí me gusta mucho porque los ponen al centro de la formación. Termino entonces esta charla con una frase de nuestra premio Nobel, Gabriela Mistral, que dice que nosotros siempre, enseñar siempre, en el patio y en la calle como en la sala de clase, enseñar con la actitud, el gesto y la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marcela Alcota, por su excelente participación. Los invitamos a escribir sus preguntas en el chat. Recuerden también completar la encuesta de satisfacción a finalizar la sesión. El enlace se encuentra en el chat de la plataforma Zoom. Damos paso a las preguntas que se han hecho a través del chat de la plataforma Zoom y los invitamos a contestar nuevamente la encuesta de satisfacción de esta segunda sesión del seminario. Gracias. La primera pregunta que tenemos para los panelistas es la siguiente. ¿Cómo hacer para que en la práctica odontológica actual, en un medio consumista y basado en la estética, el profesional enfatice la promoción y prevención cuando él ve que es más rentable económicamente la mutilación y posterior la rehabilitación? ¿Alguno de los panelistas que decida participar? Betsabe, ¿puedes repetir la pregunta? No alcancé a escucharla. Claro que sí. ¿Cómo hacer para que en la práctica odontológica actual, en un medio consumista y basado en la estética, el profesional enfatice la promoción y prevención? Ya. Yo puedo, desde cómo yo lo he visto y de la experiencia también que he tenido, tuve la oportunidad de estar en un país, en Suecia, de vivir, en donde la promoción y la prevención era el eje, digamos, en tanto en la salud odontológica como en la salud médica. Es decir, yo llegué, tuve mi residencia y al mes estaba en mi buzón en una carta certificada donde me decía que teníamos que llevar al control a nuestro hijo, al control odontológico. Y ahí se hace todos los años. Ahora, desde el currículum, y estoy hablando más de un aspecto educativo, creo de que se viese no solamente desde la disciplina, sino que trabajando estos aspectos en las diferentes, en el plan formativo, digamos,
transversalmente también, porque tú en todas las disciplinas haces prevención y haces promoción, ¿sí? Entonces creo de que esto debiese ser también un eje vertical y transversal en esta espiral del currículo, en el plan formativo de 1 a 6 años, perdón, de 1 a 6 años, yo no sé cuánto dura en las otras escuelas, en la nuestra dura 6 años la formación, ¿sí? Creo que también la salida, el acercamiento temprano con el paciente es también muy importante, verlo como un paciente, como decía la colega en la primera conferencia, integral, ¿ya? Trabajar mucho en la interdisciplina también con los médicos, con los equipos de salud, también creo que resulta relevante y debe ser una formación transversal. Eso podría, desde la educación, diría yo, tengo esa mirada, digamos. Gracias, doctora. Excelente respuesta. ¿Alguno de los dos panelistas restantes quisiera aportar alguna información al respecto? I only speak in English, so if you translate it or you give me one question in English. Sí. Mientras se hace la traducción de la pregunta anterior, me voy a permitir leer una segunda pregunta que aparece en el chat. ¿Qué tan real es el aplicar métodos no convencionales en los pacientes de escasos recursos que consultan solo por dolor y probablemente no vuelvan a la consulta a menos que tengan otro proceso agudo? Doctor, yo puedo responder un poco cómo también lo haría, pero claro, una cosa es la educación, ¿verdad? La conversación que tú tienes con el paciente, darle la importancia. Ahora, esto lo puedo también incluso contar desde mi área disciplinar. Actualmente, yo no sé si ustedes conocen que hemos estado haciendo intervenciones que son también preventivas porque sabemos que la endodoncia sí resuelve, pero saca el órgano pulpario de verdad y se pierde todo, la inmunología, ¿verdad? Se pierde la propiocepción un poco del diente y finalmente se tendría mutilando en esta espiral que decía la doctora Briones. En ese sentido, por ejemplo, hay pacientes que cuando vienen con dolor, estamos haciendo pulpotomías camerales, incluso con materiales bioactivos, y ahí conecto con lo que contaba Lili, ¿verdad? De los materiales, los nuevos materiales, que son de verdad estupendos. Entonces, los materiales bioactivos nos han permitido, por ejemplo, resolver en un paciente de escasos recursos de esta forma y que en este caso el diente quede en boca. Y estamos haciéndolo ya en el postítulo, hay bastante evidencia al respecto de que en pulpitis irreversible, tú haciendo pulpotomías cameral, puedes mantener mucho más tiempo el diente en boca. Mil gracias, doctora. Doctor, tal vez a mí me gustaría agregar, complementar con lo que dijo la doctora Marcela y unir un poco con el contexto de la pregunta anterior, ¿verdad? Nosotros para mejorar la calidad de la educación en nuestros estudiantes de odontología, tenemos que enseñarles también a educar a los pacientes, ¿verdad? O sea, es un doble desafío porque si tenemos, por ejemplo, yo que trabajo con odontopediatría, siempre conversábamos en las discusiones de los casos, bueno, tiene hermanos, la mamá está embarazada, entonces la responsabilidad del estudiante no es solo con el niño que está teniendo, sino también que la mamá debe aprender
hacer ella bien sus técnicas de higiene, a controlar la dieta para ella, para que sea para la familia, ¿verdad? Y si hay otros hermanitos menores, si hay más gente en la casa, esa educación puede tener un alcance mucho mayor. Y también yo creo que, por lo menos en nuestros servicios, ¿verdad? Intentamos implementarlo de manera que, no sé, si por ejemplo el paciente, ya el estudiante llega y dice, ay, la señora me canceló la cita, entonces ya nosotros agarramos el teléfono, llamamos a la señora, qué fue lo que pasó, que a veces, bueno, tienen situaciones, ¿verdad? Complicadas, pero también como tratar de educar y enseñar a los pacientes que el servicio que se les está brindando es muy importante y que o sea, una vez que el estudiante entienda que más allá de resolver la parte rehabilitadora, lo más importante es que eso no vuelva a pasar, debe transmitirle ese mensaje también a los padres de familia, ¿verdad? Cómo enseñarle, cómo evitar que todo aquello y ese sufrimiento, ese dolor, como dice la doctora, que pasó este paciente, ese niño, cómo hacer para que no vuelva a ocurrir y tratar de que se mantenga siempre ahí en continuo seguimiento. Mil gracias, doctora. Doctora Pinzón, ¿siguen trabajando en la traducción de su pregunta? Listo. Adelante. Dr. Lily. What actions should be applied to dentistry under the SDGs? What, Actions yeah. should be applied to dentistry under the SDGs. The Sustainable Development Goals. Yes. Well, that's what we're doing now. We're trying to work together. First, learn what are the Sustainable Development Goals. I think we're doing a good job because we are working with other, universities, not just one university or one country. We all learning together what are the Sustainable Development Goals. Initially, when we created this seminar, I had no idea what were the Sustainable Development Goals of the United Nations. And after, starting to learn this, I think it's really important to first of all contextualize the Sustainable Development Goals in our profession, in the dental profession, but also start thinking about efforts that we can implement together to help achieving that. Yeah, that would be my answer. Gracias, doctora Pinzón. Me permito dar lectura a una pregunta más, donde el auditorio pregunta a nuestros panelistas cómo evaluar las competencias adquiridas en los estudiantes relacionadas con la educación y la prevención. Bueno, aquí en las que yo mostré las formas de evaluar, tienes, por ejemplo, el examen objetivo estructurado, en donde tú puedes incluso con un paciente simulado, ¿verdad? Hacer preguntas en relación a la educación o con los juegos de roles, inclusive con incidentes críticos, para ver cómo educas, cómo se desempeña el profesional frente a un paciente en términos de educarlo, de cómo está dando o enseñando al paciente a prevenir, ¿verdad? Hay varias estrategias metodológicas que uno pudiese aplicar, digamos, para poder evaluar estas competencias. Bien, gracias, doctora. ¿Algún otro de nuestros panelistas que quisiera aportar desde su visión estas estrategias de evaluación
de las competencias adquiridas por los estudiantes en el área de la educación y la prevención. Adelante, doctora Lili. ¿No? La doctora Brenes está con el micrófono apagado. Lo que comentaba es que continúa siendo un desafío, realmente, ¿verdad? En la formación de los, tanto de los estudiantes como la transformación que vamos sufriendo los docentes, es totalmente un desafío todavía esa parte de la evaluación. Desde mi punto desde nuestra experiencia lo continúa haciendo. Pero en el fondo, al hacer un poco la reflexión sobre la práctica y estos desafíos que tú vas a ir innovando, esa es como siempre pienso la idea cuando uno va aprendiendo sobre la acción también y en la práctica, y tú vas viendo de que cómo lo puedo, y en el fondo en este trabajo colaborativo con el resto del profesorado, tú puedes ir diciendo, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer esta intervención, vamos a hacer, y van surgiendo ideas. ¿Eh? Definitivamente representa un gran reto y en este arduo quehacer de la formación del talento humano es que se hace indispensable el trabajo interinstitucional, internacional, en beneficio y el enfoque de engrandecimiento para nuestra profesión. Con esto cerramos. Perdón, Doctor. hay una pregunta más que llega al chat. Adelante, maestra Betsabe. Dr. Lily, this is for you. It is important for dentists to acquire knowledge in the prevention of oral cancer in addition to focusing on the prevention of cavities. Of course. I wish I had more than 15 minutes to talk. When I was planning to, present for 15 minutes, I was like, oh my God. So especially with that very provocative topic, I wanted to talk about, surgery. I wanted to talk about pathology. I work with, for example, I work in HPV, and I think we could prevent a lot of cancers if we do better screenings in the mouth of our patients. So yeah, absolutely. We, the reason why I just focus in caries in this presentation was because that's my journey. That's where I've been, I was training in Texas and in Kansas City, and then UCSF. And so I work with many of those researchers that I show, but for sure there are many preventive methodologies that we should implement, not just for cancer, for caries, for other diseases that we could diagnose at early stages. And so, yeah, it's important too. Gracias, doctora Pinzón. Agradecemos el interés de nuestro auditorio y damos paso a una pregunta más que nos dice: la visión 2030 de la Federación Dental Internacional nos pide un egresado resiliente y empático, que sepa abordar las situaciones que afectan la salud bucal. ¿Cómo se mide esta competencia? ¿En qué asignatura se aborda? Lo que yo pienso es que esta es una competencia transversal y como yo
expliqué un poquito en el diseño curricular, debiese abordarla en todo el plan de estudio, desde primero a quinto año, desde primero a sexto año, y debiese ser abordada desde todos los cursos que contempla el plan de estudio. ¿Ya? Es decir, y al menos en la facultad estamos intentando trabajar en ese sentido, ya de evaluar esta competencia que efectivamente está relacionada al profesionalismo, con lo que les expliqué, con las formas de evaluar, con las estrategias de evaluar, y también tratar de enseñarlo, ¿verdad?, a través de diferentes metodologías. Mil gracias, doctora. Doctor, ¿Sí? sabe que aquí me hicieron una pregunta, José Aguayo, que yo no lo dije por términos de tiempo, porque me preguntó cómo se validó el instrumento en una de las investigaciones que yo, y porque por el tiempo no lo expliqué, sí, solamente dije que traduje, pero obviamente se valida, y es una validación primero transcultural, en donde de la encuesta esta que yo les expliqué, de que nos facilitaron de Canadá, es una validación transcultural que es doble traducción, o sea, del inglés al español, y nuevamente del español al inglés. Posteriormente, cuando están traducidas, se va a un panel de expertos, ¿ya? Para ver qué conceptos se entienden desde el inglés a nuestra realidad, a nuestro contexto acá en Chile, ¿verdad? Porque al traducir, ¿verdad?, literal, hay cosas que se entienden de manera distinta. Entonces el panel de expertos en educación ve esto, y posteriormente se hace un piloto para estudiantes y académicos, un piloto para ver si efectivamente se entiende y cumple los objetivos en la encuesta. Eso, digamos, eso fue la validación, así se hizo. Gracias, doctora, por su participación. Voy a hablar en español. Esa pregunta que hizo Lupe me parece increíble, y sí me gustaría como que más gente hablara de eso, porque cómo se mide realmente la resiliencia y la empatía en un egresado. Lupe, estás muda. ¿Puedes hablar sobre eso, ya que soy la presidenta del FDI de Latinoamérica? Sí, definitivamente que es más o menos el camino que dice la doctora Marcela. O sea que nuestras misiones y visiones, para que no queden en letra muerta, tienen que ser contrastadas con los contenidos de nuestras asignaturas, y verlo de una manera transversal, como ya lo explicó, y ver en qué lugar se está desarrollando esa competencia. Es un gran reto para la academia. Nos lo ha establecido la Federación Dental Internacional y otras organizaciones internacionales de salud, en donde nos están pidiendo otro tipo de egresado. Nos están pidiendo que necesitan que hagamos el cambio de modelo educativo. Entonces, definitivamente que va no solamente de cambiar al estudiante, tenemos que también cambiar al profesor, ¿no? Y toda la estructura es un gran desafío, pero para que no quede como letra muerta tenemos que hacer no hacer como poesías, y que queden como nuestras constituciones latinoamericanas, unas grandes poesías con ripios constitucionales de que le vamos a quitar la pobreza a todo el mundo, le vamos a dar educación a todo el mundo, agua a todo el mundo, seguridad a todo el mundo, y no le damos a nadie. Entonces nos toca contrastar esto, porque nosotros hicimos con Chile una investigación que se hizo a nivel de Latinoamérica con Víctor Díaz, en donde se aplicó una encuesta a todas las facultades que quisieron participar, en donde les preguntábamos al estudiante de odontología latinoamericano qué sentía por el paciente, y encontramos que él era empático con el paciente, con la necesidad del paciente hasta tercer año. O sea que a medida que él iba avanzando en el estudio de la odontología, él iba perdiendo esa empatía, en donde él había entrado a estudiar, porque él pensaba que era una profesión con una vocación social. Pero como nosotros planificábamos nuestro currículo y lo poníamos como con requisitos, como que lo íbamos deshumanizando. Y el estudiante decía, es que yo
quería el paciente, pero ahora quiero graduarme. Entonces había un punto en donde nosotros las facultades, en donde nosotros manejamos las competencias, lo deshumanizábamos. Y tenemos que revisar. Es un gran reto y tenemos que hacerlo, pero todos en conjunto. Wow. Gracias, Lupe. Excelente, doctora Salazar. We appreciate your attendance and participation in the seminar, and we invite you to continue participating in the third session next Wednesday, June 14, at the American Continent Seminar on the topic of oral healthcare for vulnerable population regional programs. Agradecemos la asistencia y participación en el segundo seminario, y los invitamos a continuar participando en la tercera sesión el próximo miércoles 14 de junio en el seminario del continente americano, la salud global y los objetivos de desarrollo sostenible y la odontología, con el tema Atención en salud oral a poblaciones vulnerables, programas regionales. Feliz noche y enhorabuena. Buenas noches, Gracias, gracias. buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas Muy noches. bien. Gracias. Buenas noches. Gracias.